Continuando con el tema reparación tisular, en esta presentación abordaremos los conceptos de injerto y colgajo tisular. Hemos visto previamente el proceso de reparación de heridas con pérdida de sustancia y cómo bajo ciertas condiciones este proceso se lleva a cabo exitosamente. Pero ¿qué sucede cuando, por ejemplo, el daño en la matriz o la pérdida tisular son de áreas más extensas? También debemos considerar aquellas situaciones donde la zona que debe reparar no posee una irrigación adecuada. En estas situaciones existen las alternativas de utilizar injertos y colgajos que promoverán la reparación tisular. Hoy desarrollaremos el concepto de estas dos entidades, veremos la clasificación de los injertos de acuerdo a su origen, hablaremos de la evolución espontánea de los mismos, de la tolerancia o rechazo inmunológico que puede haber relacionados a los injertos y colgajos y del manejo farmacológico que se puede hacer exclusivamente. Es fundamental comprender las diferencias que hay entre un injerto y un colgajo. Para ello debemos definir los conceptos de cada uno. El injerto es la forma más simple de cubrir una pérdida de sustancia y promover la reparación. Consiste en la transferencia de un segmento de piel de espesor y superficie variable que es completamente extraída de su sitio original, denominada área donante, e implantada en una zona que tiene que ser reparada, denominada área receptora. En cambio, el colgajo es una porción de espesor total de piel que es rotada o desplazada hacia la zona que debe reparar. El colgajo posee una porción fija o pedículo que es esencial para mantener su vitalidad, ya que ese pedículo es el que tiene la irrigación proveniente de la zona donante. En estos dos esquemas podemos ver la diferencia que existe entre un injerto que no conserva la irrigación original, en donde una porción de tejido es extraída de un sector para ser colocada en otro sitio anatómicamente diferente, entonces va a depender de la irrigación de la zona periférica del área que tiene que reparar para su éxito. En cambio, el colgajo conserva a través de ese pedículo que nombramos anteriormente su irrigación original. En este caso estamos viendo un desplazamiento en forma de colgajo para hacer un tratamiento periodontal. El injerto entonces no posee ese pedículo vascularizado y, como dijimos anteriormente, requiere de la revascularización a expensas de la irrigación de la zona receptora. En cambio, el colgajo, que es este bloque que se desplaza completamente, pero sin cortar la irrigación, se ubica en una zona adyacente o distante, generalmente con fines de reconstrucción. Tanto los injertos como los colgajos son los dos principales procedimientos que se utilizan para la reparación de heridas con pérdida de sustancias de piel. En asignaturas como periodoncia y cirugía podrán ver diferentes indicaciones y tipos de colgajos e injertos que se utilizan actualmente en odontología. En general, se prefieren los colgajos porque permiten el uso de piel próxima a la zona a reparar, lo que le confiere características ideales de superficie para un óptimo resultado estético. Sin embargo, en algunas zonas anatómicas, la relativa inmovilidad y la escasa disponibilidad de tejido alrededor de la herida hacen impracticable el colgajo local y por eso se requieren muchas veces la utilización de estos injertos. Existen áreas comunes para la obtención de injertos de piel. Por ejemplo, muslos y glúteos son áreas de preferencia para obtener el injerto de piel. Y para el área maxilofacial, las regiones retroauricular, supraclavicular, preauricular y submandibular son sitios donantes preferidos para obtener estos injertos. Podemos observar en este esquema cómo por medio de un instrumental para cortar la piel denominado dermátomo se obtiene una muestra de este tejido y se puede extender su superficie
a través de pequeños cortes que se realizan en la piel para cubrir zonas mucho más extensas. Una vez que uno obtiene esta porción de tejido del injerto, es colocado sobre una zona que debe reparar, que tiene que estar limpia, y el injerto tiene que estar inmovilizado. Generalmente este injerto se inmoviliza a través de suturas. El área donante, de donde se obtuvo el injerto, sanará por sí sola, reparará por sí sola, al cabo de 1, 2 o 3 semanas. El área donde se colocó este injerto va a llevar un proceso de reparación tal cual nosotros lo vimos en una reparación de una herida con pérdida de sustancia. Ahora, ¿cuál es el requerimiento? ¿Cuáles son los requerimientos para asegurar el éxito de estos tratamientos? Principalmente el lecho debe estar muy bien vascularizado, exclusivamente cuando hablamos de injertos. Recordemos que en el colgajo la vascularización viene con la porción de tejido que se transfiere o se desplaza. En cambio, en el injerto, el lecho receptor tiene que tener muy buena irrigación. El contacto entre el injerto y el receptor debe estar completamente inmóvil. Esto tal cual lo vimos en una reparación de una herida con pérdida de sustancia o de una herida incisa. Es una condición esencial para lograr una reparación exitosa. Y por supuesto tiene que haber un bajo recuento bacteriano en el sitio de la reparación. La evolución de los injertos depende exclusivamente no solo de la irrigación, sino también del espesor del tejido que se está injertando. Los que incluyen solamente la epidermis y una parte de la dermis evolucionan satisfactoriamente, pero cuando incluyen todo el espesor de la epidermis y de la dermis, deben ser relativamente pequeños para que puedan ser nutridos a través de la vascularización de la periferia. Cabe recordar que el proceso de reparación de una herida con pérdida de sustancias se produce desde los bordes de la misma hacia el centro, es decir, en forma centrípeta. Pensemos que acá estamos colocando una porción de tejido que no tiene, en el caso del injerto, irrigación, y la vascularización va a provenir de la periferia del sitio receptor. Un injerto tiene éxito cuando se aplica sobre una dermis bien vascularizada. Esto es fundamental. El área receptora no debe estar infectada ni tener exudados. El tejido de granulación no debe ser exuberante en el proceso de reparación y como primer medida la hemostasia debe ser óptima. Esto lo vimos cuando hablamos de reparación de herida, el tema de la hemostasia y la formación del coágulo inicial que daba lugar a una reparación exitosa. Cualquier tipo de infección o de movilidad del injerto impedirá que se adhiera a la zona receptora. El proceso de adaptación del injerto es similar al de la reparación de una herida que hemos visto previamente, donde hay una fase inicial de inflamación que dura entre 24 y 48 horas, una fase de revascularización con la formación de tejido de granulación que dura entre 5 a 7 días post colocación del injerto y finalmente una fase de remodelación. La clasificación de los injertos se puede hacer en base al origen de estos injertos. Cuando un injerto es transferido de una parte del cuerpo a otra, pero del mismo individuo, se denominan autoinjertos. Cuando el tejido es transferido de un individuo de la misma especie, pero genéticamente diferente, a otro, se denominan homoinjertos o aloinjertos. Y se denominan senoinjertos aquellos injertos que son transferidos de un individuo de una especie a otro individuo de otra especie. Existen diversos factores que van a contribuir al fracaso de un injerto. Nosotros tenemos que tener en cuenta que este proceso de reparación, una vez colocado el injerto, va a depender fundamentalmente de los factores tanto locales y sistémicos que van a promover y no intervenir en esta reparación, tal cual lo vimos en la reparación de heridas. Entonces, principalmente necesitamos una red de fibrina que cubra la zona receptora, ¿sí?, y que nutra al injerto. Alrededor del cuarto día se va a empezar a producir un proceso de angiogénesis con la formación de neocapilares que van a penetrar e invadir la parte profunda del injerto.
mientras que el epitelio empieza el proceso de regeneración. Y a partir del séptimo día vamos a ver que el epitelio ya tiene su aspecto normal y la adherencia del injerto se consolida a través de conexiones fibrosas provenientes del tejido subyacente. Pero ¿qué sucede si hay factores sistémicos que afectan a este injerto? Tal cual lo vimos en la reparación tisular, la malnutrición, la sepsis del sitio receptor, enfermedades preexistentes como la diabetes, las medicaciones como los esteroides y los agentes neoplásicos, antineoplásicos o vasoconstrictores como la nicotina, pueden contribuir al fracaso de un injerto, tal cual lo vimos en la reparación tisular. Cuando nosotros pensamos en la reparación de un injerto y sabemos que estos injertos pueden tener distinto origen, vamos a tener en cuenta la tolerancia o rechazo inmunológico que puede haber. Por supuesto que si tenemos en cuenta que tiene que haber un reconocimiento por parte de los haloantígenos de un injerto por medio de los linfocitos T y B, vamos a considerar predecible que entre los distintos tipos de injertos según el origen haya tolerancia o rechazo. Por ejemplo, hay un rechazo que es de tipo agudo cuando las células del injerto son destruidas por los linfocitos T. Este rechazo se produce tanto la muerte directa por los linfocitos T como por la respuesta inflamatoria que se produce por la acción de las citocinas producidas por los linfocitos CD4 y B. Este daño que se produce lleva a el fracaso del injerto, o sea que hay un rechazo inmunológico. Ahora, ¿en qué situaciones se produce este rechazo? Cuando los linfocitos T y los anticuerpos son producidos contra antígenos del injerto, reaccionan contra los injertos tisulares y los destruyen. Es un mecanismo de reconocimiento que hay. Por supuesto que si tenemos en cuenta que se produce un reconocimiento por parte de los haloantígenos del injerto por los linfocitos T y B, hay diferencias entre un donante y un receptor cuando se tratan de homoinjertos y da lugar a un rechazo de los trasplantes. Estos son por las diferencias que hay entre los alelos HLA. Como los genes de los alelos son polimórficos, va a haber siempre diferencias entre los sujetos, excepto, por supuesto, en los gemelos idénticos. Esto se evita al utilizar injertos propios del paciente. Resulta predecible entonces que estas reacciones destruyan los injertos rápidamente y su control requiera un manejo farmacológico. El tratamiento farmacológico que se produce ante el rechazo de los injertos o para evitar el rechazo inmunológico se basa exclusivamente en la administración de fármacos inmunodepresores que inhiben la respuesta inmunitaria contra el injerto, favoreciendo así la reparación. Aquí podemos observar un ejemplo publicado en el libro Periodontología e Implantología Odontológica de Linde, en donde vemos una pieza dentaria 23, un canino superior, donde observamos una retracción gingival muy importante que afecta no solo encía marginal, sino también involucra encía insertada. Para optimizar esta reparación se hizo un procedimiento con colgajos, con papila doble, en donde se hicieron dos incisiones en forma de V y una incisión en el medio. Estos dos extremos, que son los colgajos, se desplazaron hacia el centro, se suturaron y así se favoreció la reparación de estas zonas, optimizando el efecto estético que había en esta pieza dentaria. A los 6 meses se puede observar el resultado de esta reparación con un recubrimiento radicular completo a expensas de ese colgajo que se utilizó. Por supuesto que los sectores dadores, donde se obtuvo, tenía muy buena irrigación, repararon por sí solos y se promovió esta reparación que por sí sola no podía reparar. Otro ejemplo, publicado por Araujo y colaboradores en el año 2014, es la utilización
de injertos, en este caso injertos del propio paciente, pero obtenidos del paladar, en donde se favoreció la reparación de este sitio a expensas de la colocación de este injerto, el cual fue suturado para evitar la movilidad del mismo y así promover la reparación.